che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperi Sabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Benvenuti a Córdoba, in in Spagna. Spagna. Sì, Andalusia. Mucho calor. Sì. Che bella città, veramente. Bellissima. Io sono rimasto affascinato perché sembra quasi di stare in Italia. E noi ci troviamo in questo momento nella piazza centrale di Córdoba, la Plaza della Corredera. Bellissima, piena di gente come potete vedere. Un profumo. Ho un profumo, la cucina è molto buona. Ci sono molte similitudini con l'Italia, con il sud Italia, La naturalmente. gente molto amabile, Ma per- gentile. Ma perché stiamo qua a Córdoba, Silvina? Abbiamo Ah. raccontato perché? Raccontiamo. Perché siamo alla Biennale per strumenti a corda Junior. E stiamo seguendo questa bella orchestra di talenti giovanissimi di Amburgo, di cui abbiamo parlato l'ultima puntata, musica altona, capeggiata e diretta da Gino Romero Ramirez. Dobbiamo dire che a questa biennale partecipano tanti di quei bambini provenienti da tutta Europa, delle migliori orchestre. Cioè, se voi vedeste quello che hanno suonato in questi giorni questi bambini, veramente Incredibile. è da pelle d'oca. Silvina ha intervistato anche l'organizzatore, anzi i due organizzatori, quelli che si sono presi un poco più A Claudio, a David a David, e poi a un insegnante. Zucchi, Pilar. Sì, perché le metodologie di insegnamento non sono sempre tutte uguali. Esatto. Allora, C'è tante la volte- metodologia tradizionale, per esempio questi ragazzi che vengono dal conservatorio, gli altri che vengono dalla scuola, diciamo, Suzuki, e altre metodologie. Quindi, come potete vedere, ci sono diversi modi per arrivare a una meta, a quella meta praticamente che stanno dimostrando questi bambini. Sono piccolissimi, vanno da un'età veramente di 3-4 anni fino a 16-17 anni e dimostrano talmente tanto talento che sembra che sul palco stia suonando un professionista che calca la scena da diversi anni. Sono E- professionisti. Sì, Piccoli professionisti. piccoli professionisti. Sì. Allora, io direi di andare a vedere subito quello che abbiamo prodotto in questa settimana. Quindi oggi è il sabato per noi e sarà il gran finale dove suoneranno tutti insieme. Ci sarà un ensemble pazzesco, tante persone sul palco, ci saranno più persone sul palco che il pubblico. Abbiamo ascoltato dei pezzi in acustico veramente da pelle d'oca, da brividi. E dobbiamo dire che c'è stato un concorso. È vero, c'è stato un concorso, hanno premiato il più bravo, il più talentuoso tra questi giovani. Vi sveleremo fra poco chi è stato e allora vediamo queste interviste e vi porteremo in questa visita magnifica, questo viaggio magnifico a Córdoba. Buon divertimento! Hola a todos, hoy tengo el honor, el placer, la alegría de estar con el doctor Claudio Forcada. Bueno, el doctor tiene realmente muchísimas publicaciones sobre el aprendizaje, la pedagogía y la investigación. El trabajo de doctorado realmente es muy interesante porque se trata de la eficacia de cómo aprende el alumno, de cómo... ¿Nos podrías explicar sintéticamente cuál es el punto fuerte de tu doctorado? Sí, bueno, básicamente yo tenía una pregunta que me hacía siempre, que es que ¿por qué hay profesores que son excelentes, que tienen esos resultados que nos llaman la atención a los demás profesionales? Entonces, pues mi doctorado está basado en el aprendizaje motor. Es una rama de la psicología que estudia cómo aprendemos y cómo enseñamos movimientos, pero estaba sobre todo centrado en averiguar qué cosas tienen en común estos profesores que realmente sobresalen por la calidad de sus alumnos. ¿Puede ser que tenga algo que ver con la psicología emotiva? Bueno, en el doctorado lo enfoqué en tres aspectos, que es cómo provocamos el aprendizaje en los alumnos, cómo mandamos instrucciones para provocar el aprendizaje, la motivación, que es tan importante en todo proceso educativo, y la memoria, el uso de la memoria en la música. Excelente, excelente. ¿Te basaste en el método Suzuki para hacer el doctorado? ¿O? No. De hecho, lo que hice fue comparar 6 grupos de profesores. Ah, Uno de ellos seguían el método Suzuki, otros seguían la pedagogía de Roland,
profesores que seguían lo que llamamos el método tradicional, profesores del grupo de Mimis Vai en Indiana, en Estados Unidos. Eran varios grupos que profesaban pedagogías diferentes, porque a mí lo que me interesaba era ver qué tienen en común los que son especialmente, los que sobresalen por su calidad, independientemente del método que utilizan. Esos profesores que quizás pasan los años y los alumnos dicen, ¡ay, qué buen profesor tuve! ¿Pero por qué? ¿Y por qué eran tan buenos profesores? Sí, claro, porque a mí lo que me interesaba en principio era poderlo aplicar en mi propia enseñanza y poder mejorar, y luego en cursos que yo hago de formación para profesores, poder ayudar a otros profesores a evolucionar lo más rápido posible. ¿Y cuál es el secreto? ¿No los podrías decir? Ojalá hubiera un secreto solo. No, yo creo más en el trabajo y en el estudio, y cuando uno más estudia y uno es más consciente de todas las cosas que rodean el proceso educativo, pues más posibilidades tenemos de evolucionar más rápido con un mayor número de alumnos. Pero hay tantas cosas que influyen, ¿no? Desde la motivación que decíamos, y el tema principal de mi tesis es averiguar cómo enseñamos movimientos, cómo se enseñan, cómo se aprenden los movimientos. Esas teorías nos permiten ser más eficientes en el aula, evitar la improvisación, evitar simplemente reproducir patrones de nuestros profesores, sino tener una base científica que fundamente nuestras intervenciones. Qué interesante, qué interesante. Y ahora que, bueno, tenemos tanto acceso a las nuevas tecnologías, que estos chicos están rodeados de redes sociales, de videos, ¿cómo aplican realmente esos conocimientos que quizás pueden obtener de videos en sus clases? Me parece que hay algo positivo a todo. Yo creo que son muy afortunados, y yo se lo digo a mis alumnos constantemente, ¿no? Porque cuando quiera que toquen en una pieza, tenemos muchísimas versiones de altos profesionales en las que se pueden inspirar y de las que pueden conseguir ideas. Cuando yo era jovencito no existía internet, era difícil conseguir simplemente grabaciones en cintas de vídeo, que es lo que había entonces, ¿no? Y hoy día, con un clic, pues tienen acceso a muchísima información. La cuestión es canalizarles y guiarles para que no se pierdan en la vorágine de internet y de YouTube, ¿no? Sino que sepan ir a las versiones que pueden ser más interesantes para ellos. Pero yo creo que son muy afortunados de tener tanta información al alcance de un clic. Claro, porque en nuestra época, no sé, un profesor te tocaba la pieza, la escuchabas, te la memorizabas, por así decirlo, no los matices, cómo tenía que ser o cómo el profesor la quería, y basta. Y quizás con suerte había cassette o algún CD o algo así. Pero ahora esos tienen una posibilidad realmente enorme que, bien aprovechada, bueno, rinde frutos. Pero ¿qué pasa cuando, por otro lado, están mucho con el celular, están mucho con las redes sociales y quizás, bueno, creo que cualquier joven está más de 1 hora y media por día? ¿Notas que ahora hay un cambio en esos chicos que quizás hace 15 años no? Bueno, yo creo que es cuestión de, primero, que la tecnología es inevitable, ¿no? Forma parte de nuestro día a día ahora. Luchar con ello creo que es ir contra la natura con los tiempos que tenemos, ¿no? La cuestión es canalizar su tiempo y gestionarlo, enseñarles a gestionarlo. ¿Pero cómo se hace? Bueno, pues ayudándoles a organizarse y planificar su estudio diario y canalizándoles el tiempo que van a emplear para su tiempo libre, para jugar con el móvil o para hacer lo que ellos quieran, lo que los padres consideren, y luego tienen su tiempo dedicado al estudio del violín, y dentro del estudio del violín canalizarles también el uso de la tecnología. Utilizamos apps que nos facilitan cambiar la velocidad de las grabaciones, tocar con la grabación desde primera hora, porque puedes cambiar el tiempo, puedes, como te decía, tener referencias de otros artistas. Algo muy interesante que creo que es que pueden escuchar a otros niños tocar. Niños que tocan alto nivel, y eso les motiva muchísimo. Más que escuchar a un gran concertista internacional, muchas veces tiene mucho más impacto cuando tienen la posibilidad de escuchar a un niño que es como ellos, de su edad, de su entorno social, de su raza, cuanto más cercano el modelo es a ellos, en muchas ocasiones más impacto tiene. Y eso creo que también es muy favorecedor. Entonces, todo es cuestión de guiarles en el uso de esta tecnología para su beneficio. Tengo un grupo de alumnos que está muy motivado, que son muy respetuosos, que practican con asiduidad, y entonces, claro, los resultados son mejores, pero yo creo que es por la dedicación que tiene. Y por el profesor que tiene, claro, no hay que dejarla de lado. Somos un equipo, ¿no? Trabajamos con padres y el triángulo son los padres, nosotros, los profesores y los niños, ¿no? Si uno de los elementos del triángulo falla, pues es mucho más difícil, claro. Claro. Esto que con las siglas estas son muy difíciles. ABRSM. Sí, ABRSM es Associated Board of Royal School of Music. Ese es un sistema de exámenes, es el más extendido en todo el mundo. Y preparar países a esos chicos. Claro, es que forma parte de la cultura del país. Todo el mundo hace los exámenes allí. Entonces, al principio yo era reacio a hacer exámenes porque digo, pierdo tiempo. Y mi filosofía no es encaminar a los chicos a exámenes o a concursos, ¿no? Pero intenté, bueno, adaptarme a las circunstancias del país
si tienen que hacer exámenes, pues vamos a intentar que sea en su propio beneficio también y que la preparación les aporte algo. Y bueno, yo creo que a día de hoy ellos suelen tener muy buen éxito en los exámenes, muy buenos resultados y sobre todo que el tiempo que dedican preparando el examen contribuye a su educación, que no sea en detrimento de seguir avanzando, que era mi principal concern, dicen los ingleses, mi principal preocupación al principio, Claro. ¿no? Claro. Porque desde hace muchos años estás viviendo, ¿en qué parte de Inglaterra? Bueno, ahora vivo en Henley-on-Thames, es un pueblo pequeñito de 11.000 habitantes, muy bonito, que hay al oeste de Londres, entre Londres y Oxford, a una media hora de Oxford, media hora de Londres. Y estos chicos habitualmente están, o sea, se quieren preparar para este examen, ¿no? Sí, es que forma, como te decía, parte de la cultura del país. Los exámenes los piden para becas en los colegios. ¿Sabes? Allí hay colegios privados que son muy caros y que no todo el mundo puede permitirse. Pero si tienes buenos resultados en música o en deportes, pues puedes tener fuertes becas, que es lo que te va a permitir poder acceder a esos colegios. Luego, cuando quieres ir a la universidad, si tienes buenas notas en los exámenes de la BRSM, puedes tener puntos de acceso. O sea, tú quieres estudiar medicina, pero si has sacado buenos resultados en violín, vas a tener puntos que te van a permitir ir por delante de otros chicos, ¿no? Entonces, claro, es algo que ellos necesitan para sus oportunidades en el colegio, también en otros ámbitos. Entonces no me puedo negar a ello. Y a día de hoy yo creo que nos llevamos muy bien, que nos hemos encontrado un punto para reconciliarme yo con los exámenes y para ellos, beneficiarse también de ese trabajo. Claro, realmente es excelente, ¿no? La propuesta esta de los exámenes, porque pueden avanzar en su vida educativa. Sí, muchos niños necesitan metas a medio y a largo plazo, y a corto plazo, mejor dicho, y esto le permite tener un propósito. Entonces, bueno, pues intentamos buscar el momento en el que es más adecuado para cada niño hacer el examen. O sea, no todos hacen exámenes todos los años, claro, y los preparamos con el suficientemente tiempo como para que, tengan muchas posibilidades de hacerlo muy bien. Porque mi principal preocupación es que tiene que ser una experiencia positiva para ellos. No podemos ir a un examen pensando si vamos a aprobar o no. No, la preocupación debe ser si sacamos la máxima nota o si tenemos mala suerte, no vas a sacar la máxima nota, pero va a ser una buena nota. Y que ellos se sientan su autoestima, sientan que es algo positivo, que lo han hecho bien, entonces eso refuerza su motivación también. ¿Y cómo lo combinas, por ejemplo, con el método Suzuki? ¿Haces hasta un nivel quizás 7 o libro 7, 8? ¿O cómo? Sí, depende del alumno. Yo empiezo con todos con el método Suzuki y después luego depende. Me tengo que adaptar a cada uno porque mis alumnos son de diferentes backgrounds, dicen allí, contextos, ¿no? Tienen diferentes intenciones, diferentes niveles de dedicación y hay algunos a los que le va muy bien el Suzuki y hay otros que no. Hay otros que tengo que ir por otro lado o tengo que buscar atajos o tengo que parar el Suzuki un poco y hacer otras cosas y luego tengo que volver al Suzuki. Cuando cada niño te plantea problemas, ¿no? Un problema en el sentido como las matemáticas, ¿no? Algo que tienes que resolver y tengo que averiguar de qué manera tengo que motivarle y ayudarle a progresar. Y a veces es parando o haciendo otras cosas. Todo muy personalizado, excelente. ¿Cómo integras la técnica, la interpretación en tus clases de violín? Bueno, le decía, había un pedagogo muy famoso en el siglo XX que era el señor Paul Roland, que decía que toda técnica debe estar rodeada de un entorno musical. Entonces, yo lo que intento es que cada ejercicio que hagan esté rodeado de musicalidad, cada ejercicio técnico. La técnica te permite tener recursos para expresarte musicalmente. Si tú tienes muy buenas ideas musicales, pero tu técnica no es sólida, vas a existir frustración. Entonces, hay que proveerles de una técnica sólida, lo más sólida posible, pero siempre pensando en un entorno musical, no esperando posponerlo a que tengan una técnica buena para poder realmente expresarse. Entonces, desde pequeñitos, desde que empiezan a tocar las primeras notas, hacemos hincapié en que las toquen con musicalidad, buscando resonancia, buscando fraseo, buscando el carácter de la pieza, integrándolo todo desde el principio. Y ahora tenemos que tocar un tema que realmente es súper importante porque es innovador, es nuevo, es algo único, el Biennale. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, es un proyecto que me andaba rondando la cabeza hace muchos años, ¿no? Yo he organizado muchos cursos de violín, residenciales, no residenciales, de mayor o menor duración, pero tenía la idea de juntar niños que vinieran de distintos sitios, de distintas procedencias, que profesaran sus profesores de distintas pedagogías y que se encontraran en un sitio pues para compartir tiempo de conciertos. Tenemos masterclasses, tenemos un concurso también y tenemos también tiempo para la convivencia, para hacer turismo juntos, para pasar tiempo las familias y los niños juntos. Y esto, bueno, gracias a Dios lo hemos materializado en esta primera Bienal que estamos celebrando, empezando hoy, en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por la invitación porque realmente hasta ahora está funcionando todo de 10, los chicos están súper contentos, el clima es divino, el tiempo es precioso
Y bueno, y atrás de todo esto hay un grupo que mediante mucho esfuerzo hizo posible todo esto. Así que muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por todo el trabajo y nos vemos en la próxima, nos vemos en el concierto, ¿sí? Pues muchas gracias a ti. Gracias. Cordova, in Andalusia, è una città di profonda storia e cultura. Basti pensare che è la città che ha più monumenti patrimonio dell'UNESCO al mondo. Oltre ad essere stata capitale dell'impero arabo, conserva uno dei complessi religiosi più imponenti, la Meschita, una moschea trasformata in cattedrale che simboleggia il mescolarsi di culture cristiane e islamiche. Questo sito rappresenta un affascinante esempio di arte arabo-islamica e gotico-rinascimentale. Il ponte romano, altra attrazione simbolo di Cordova, fu costruito nel I secolo a.C. da Augusto, con le sue 16 arcate lungo il Guadalquivir, l'unico fiume navigabile di Spagna. All'estremità del ponte si trovano la Puerta del Puente e la Torre di Calahorra. Quest'ultima ora è un museo che esporre le 3 culture storiche di Cordova, musulmana, cristiana ed ebraica. La convivenza storica fra musulmani, ebrei e cristiani viene evidenziata ancora di più nella Juderia o quartiere ebraico, con le sue strade strette e case bianche adornate di fiori. Al suo interno si trova l'antica sinagoga, unica struttura religiosa ebraica in Andalusia di stile mudéjar. E poi ancora il Palazzo della Viana, con i suoi 12 patii, un esempio di architettura che fonde elementi arabi e romani. Originariamente un'umile casa, il palazzo si è esteso nel tempo fino a diventare una grande residenza di circa 6.500 metri quadri, con opere d'arte come quadri di Goya e una biblioteca con oltre 7.000 volumi. La Fortezza dei Re Cristiani o Alcázares de los Reyes Cristianos, iniziata nel 1327, ha avuto molteplici usi nel corso delle ere, incluso come sede della Santa Inquisizione e prigione, fino a essere trasformata in museo nel Novecento. Qui si possono apprezzare i bagni arabi e i magnifici giardini, oltre a statue che ricordano figure storiche cruciali come Isabella di Castiglia e Cristoforo Colombo. Inoltre, la cultura locale è rappresentata da siti come la Locanda del Puledro, menzionata dal Cervantes nel Don Quixote, e dal negozio di flamenco Luis Pérez, perfetto per acquistare oggetti tradizionali andalusi. In sintesi, Cordova è un ricco tessuto di storia, arte e cultura, meritevole di più di una semplice visita fugace, con monumenti e quartieri che narrano l'intersecarsi di culture e religioni che hanno plasmato la città. Hoy vamos a hablar de la ONG Pupitre Lab y estamos con su fundador. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿nos podrías contar en qué consiste esta asociación? Bueno, esta es una ONG sin ánimo de lucro que lo que pretende es dar visibilidad a esas personas que normalmente tienen un riesgo de estar en soledad, como son personas mayores, viudas, personas que han sufrido un accidente y que muchas veces se encierran en casa y no tienen con quién compartir el día a día. Uh-huh. ¿Y ustedes de qué modo ayudan a estas personas que mayormente son de la tercera edad, verdad? Sí, pues bueno, fundamentalmente lo que nosotros tenemos, como llamamos, es un teléfono de acompañamiento. No es un teléfono terapéutico ni nada de eso, simplemente hacemos lo mismo que hace cualquier compañía telefónica, que a cualquier hora del día te están llamando, pero en vez de para venderle una línea o un cambio de compañía, pues nosotros para preguntar el día a día. Si ya están viendo la tele, si están bien, si necesitan algo, si han podido salir a la calle a comprar. Y entonces, pues bueno, charlamos un poco y le hacemos un poco la mañana más o la tarde más agradable. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en mi familia tengo a mi abuelita viuda sola en casa? ¿Cómo se contacta con ustedes? Bueno, pues tenemos nuestro formulario y nuestro teléfono de contacto, donde el familiar
o la persona interesada nos da el consentimiento para poder coger y poder utilizar su teléfono, poder llamarlo y poder hacerle ese seguimiento. Entonces ustedes regularmente llaman a esa persona que está en necesidad y hablan como si fuera un amigo, un conocido. Pariente. Exacto. Además no tenemos pautas de llamadas, no llamamos el miércoles a las 3, todos los miércoles, no, porque si no le estamos dando una obligación a esa persona. Nosotros podemos llamar a cualquier hora del día y cualquier día. No tenemos una pauta, para que ellos no se acostumbren a estar esperando nuestra llamada. Y le preguntamos, pues eso, lo normal, el día a día. Entonces, de esta manera nos evitamos que esa persona sufra de ansiedad, ¿no? Por esperar a algo que quiere. Y por otro lado, es como estar recibiendo el llamado de un amigo, de un pariente. Sí, bueno, al final nos hemos dado cuenta que al final somos todas personas, que al familiar, a la persona más cercana, si te duele algo, por no preocuparla no te lo dice. Entonces, a alguien que te escucha, que sabes que es alguien amigo, pero no es un familiar, pues le cuentan y se nos abren muchas más cosas, si le duelen, si no pueden comer, si le cuesta trabajo ducharse. Todas esas cosas nos lo van contando, nosotros hacemos un dossier y lo pasamos a la familia, o si vemos que es algo más serio, pues llamamos a asuntos sociales y nos dan esa cobertura ya oficial. Si necesitan pues que vaya un psicólogo, pues va el psicólogo y vamos trabajando en esa forma. Pero nosotros simplemente lo que hacemos es acompañar. Pero resulta que todo esto no termina aquí, quizás es el principio, porque esta asociación, por lo que estuve escuchando, se está desarrollando de una manera, pero a pasos agigantados. Sí, bueno, nos hemos dado cuenta que esto lo hicimos en antiguos alumnos, unos antiguos alumnos maristas, que nos juntamos, que vimos que ya peinamos canas, que ya tenemos una experiencia y que es el momento de devolver un poquito a la sociedad todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, y que tenemos que seguir potenciando lo que nosotros creemos que son los valores. Creemos que esta sociedad pues ha perdido lo que es la creencia en los valores, en el trabajo, en el esfuerzo, en el cariño, en la empatía. Y pues bueno, ¿cómo solucionarlo? Una persona mayor ya tiene la vida resuelta. Pues bueno, pensamos que lo mejor es fomentar estos valores en los niños. Y gracias a otro compañero, a Claudio Forcada, pues vimos que esos valores se transmiten a través de la música. Y bueno, pues ya nos decidió primero hacer unos conciertos de grupos infantiles de cuerda, y bueno, este año pues tenemos la suerte de disfrutar de la primera Bienal Internacional de Música de Cuerda Junior en Córdoba. Qué bonito este nexo entre las personas mayores y los niños, ¿no? Porque a veces es lo que se está perdiendo en esta sociedad, ¿no? Ese lazo de abuelo-nieto por diversas causas. Sí, son los valores, ¿no? Si nos metemos en la sociedad en la que vivimos, que estamos prácticamente aislados, que nos comunicamos a través del celular, del móvil, WhatsApp, que ya no queremos ni llamar, estamos perdiendo el contacto. Y estamos en una sociedad muy tecnificada, pero no podemos perder el contacto, el abrazo, el beso. Y creo que la mejor forma es aunarlo, lo que es persona mayor con el crío. Y ahora mismo, pues ya te digo, los resultados que estamos viendo con los críos tocando los violines, tocando en la Bienal, es maravilloso. Sí, la Bienal, bueno, se hace por primera vez aquí en Córdoba. Estamos encantados de que nos hayan invitado, por eso estamos aquí realmente. ¿Y quién, bueno, aparte de ustedes dos, ¿no? ¿Quién los apoyó a hacer este sueño realidad? Bueno, esto es una cabezonería de, como se dice aquí, no hay narices. Y bueno, pues como se dice en cualquier, sujétame el cubata. Y después de la experiencia de Claudio, que lleva 35 años en el mundo de la música clásica, impartiendo cursos por todo el mundo, pues decidimos que presentar el proyecto al ayuntamiento. El ayuntamiento no lo aprobó, tienen una línea de ayuda de lo que es el INDEC, que es el Instituto de Desarrollo Económico, con Blanca Torrent y con José María Bellido, nuestro alcalde, ¿no? Que vieron la potencia de hacer cosas así y nos apoyó.
nos apoyó. Y con un poquito de trabajo, con la ayuda de empresas privadas, porque somos conscientes de que sin un proyecto público-privado esto no saldría. Es verdad. Y para mañana, que es el concierto final, ¿cuántas personas esperan? ¿Cuántos niños? Bueno, pues tenemos el problema de que estamos sin entrada, gracias. Éxito total. Sí, éxito total los 3 días, porque la Bienal consta de tres días, empezó ayer jueves, que actuaron cuatro grupos, uno inglés de Henley on the Thames, muy cerquita de Londres, con Claudio Forcada en cabeza. Luego estuvimos a Darle cuerda a tu corazón, a Pringles y a Todo con cuerda, que son 3 grupos del Conservatorio de Córdoba. Esta tarde tenemos a Música Altona de Hamburgo, tenemos a Málaga Violín Suzuki de Málaga, lógicamente, y a Suzuki Orihuela. Y mañana es la gran final de solos, porque tenemos un concurso por edades. Se han clasificado cuatro chicos por categoría. Por la mañana será la gran final. Los premios serán clases magistrales de un gran músico, Juan Carlos, que viene de Madrid. Y por la tarde será la gala final, donde se tocarán los vencedores y luego unas piezas, los 140 niños juntos. Y de alguna manera todos los niños son ganadores, porque si bien hay un ganador por categoría, a esas clases magistrales pueden asistir otros niños y las pueden observar. Sí, las clases son abiertas. Y al final la mayor ventaja de todo esto es ver a 140 niños de todas las clases sociales, de 10 países distintos, de 10 nacionalidades, aunque sean 4 países, y hablando el mismo idioma, que es la música, y jugar entre ellos y no dejar de ser niños. Bueno, les agradecemos muchísimo todo el trabajo y todo el esfuerzo y esperamos vernos en la segunda Bienal, que va a ser justo dentro de 2 años. Sí, esperemos que sí, en un espacio mucho mayor, porque ya hemos visto que... ¿En Córdoba? Esperemos que sí, claro, esperemos que sí. Nosotros queremos ser profetas en nuestra tierra y nosotros estamos muy orgullosos de nuestra ciudad. Es una ciudad que están haciendo cosas y le están haciendo cosas muy bien, que tenemos una corporación en el ayuntamiento que está volcado con la cultura y con el emprendimiento y con la reactivación de la ciudad, y que es una ciudad que habéis podido disfrutarlo en estos poquitos días, que es maravillosa para pasearla, para disfrutarla, para comer. Entonces tenemos todas las perspectivas de que la siguiente será aquí, pero bueno, tendréis noticias en un par de semanas. Esto se termina el sábado, dejaremos una semanita para madurar y a la siguiente empezamos ya a preparar la segunda Bienal. Sí, eso la verdad es que tengo que recalcar, subrayar y todo, porque con el amor que nos recibieron, la amabilidad, la gentileza de toda la gente es realmente fantástico. Además que se les dio la posibilidad a los chicos de conocer los lugares culturales, históricos, realmente prepararon de todo, porque no solamente la parte musical, sino toda esa integración entre los grupos es lo que está haciendo algo maravilloso. Claro, vamos a ver. Tenemos una ciudad que es cuna de cultura. Sí. Tenemos 4 patrimonios de la humanidad. Venir a Córdoba y no disfrutarla sería una equivocación. Córdoba hay que ponerla donde se merece. Y tenemos un proyecto de disfrutones, ¿no? De hacerlo que todo el mundo pueda venir, que pueda verlo, que escuche música, que vea los paisajes, los monumentos de Córdoba y que coma Córdoba, ¿no? Que se coma de verdad súper bien, o sea, comer con todos los sentidos, ¿no? Sí, es disfrutar de la ciudad, es poner a Córdoba donde se merece, donde ha estado muchas veces, ¿no? Como capital del mundo prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ahora es una capital abierta, es una capital con mucho encanto y tenemos que disfrutar de ella. Antes de despedirnos, vamos a agradecer a todas las empresas que colaboraron para que este maravilloso proyecto se haga realidad. Sí, bueno, como te he dicho antes, si un proyecto así, si no es de forma público-privada, no saldría. Agradecer al INDEC, lógicamente, al Ayuntamiento de Córdoba, pero también agradecer al Grupo La Siesta, que nos ha preparado unos menús excelentes, que habéis tenido ocasión
También agradecer a Muma Telecomunicaciones, que siempre está apoyándonos, a Igluban, un carrocero muy muy grande de vehículos frigoríficos que está situado en Córdoba, a como no, que también lo habéis disfrutado, al Castillo de Maimón, donde tenemos el alojamiento, a alguien tan importante como son todo lo que es tema de reprografía, publicidad y tal, como es ámbito gráfico, que siempre se porta genial y que siempre nos tiene todas las cosas a punto, porque todos cuidan todos los detalles, a los hermanos maristas, por los antiguos alumnos, por poder estar con ellos, y bueno, en general a Córdoba, que ha respondido también muy bien. Y al tiempo fantástico que nos tocó estos días también, porque eso fue la cereza al pastel. Entonces, muchísimas gracias, David, y hasta pronto. A nosotros, os esperamos. Gracias, adiós. Ed ora vediamo un estratto delle esibizioni delle orchestre e dei solisti partecipanti al concorso per la Masterclass. I vincitori del primo concorso International String Biennale Junior sono stati Jimena Peñas Ruiz, vincitrice della categoria A, fino a 9 anni. Frida Gandia, vincitrice della categoria B, 10 a 12 anni. E Misha Yakovlev, vincitore della categoria C, 13 a 17 anni.
Ognuno di loro ha vinto una masterclass tenuta dal maestro Juan Carlos Navarro. Ai vincitori vanno le nostre più sincere congratulazioni e gratitudine per aver condiviso con noi la loro passione e il loro talento. Hoy vamos a hablar de familias de músicos y como invitada tenemos a Pilar de Orihuela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me encanta tu historia porque se forma esa realidad, ¿no? De la familia de músicos. ¿Cómo es? ¿Tu papá? Pues realmente fue mi abuelo el que empezó con la música, profesor de música. Él era organista de la Catedral de Orihuela. Inculcó a sus 14 hijos la música. Como Bach, más o menos, el Bach español. Sí. Y bueno, y la tradición pues lo fue pasando mi padre también a sus hijos, a nosotros, a mis 2 hermanos. Inculcó la música como pues algo cotidiano. Escuchábamos música, mi padre formó un coro, también era organista de la Catedral de Orihuela, profesor de piano en el Conservatorio de Murcia y compositor. Y bueno, mi hermano es pianista, mi hermana también estudió piano. Entonces, la oveja negra es Pilar, que saliste con el otro instrumento. Pues yo cogí el violín porque mi abuelo también tocaba el violín, aparte del piano, y en casa estaba el violín del abuelo. Claro. Y un día, pues la curiosidad, ¿no? Dice, voy a abrir esto a ver qué es. Y era un violín que estaba sin las cuerdas y sin nada. Le dije, papá, ve a arreglarlo que yo voy a tocar el violín. ¿Y cuántos años tenías? Pues tendría 8 años, o 7, 8. Pero para eso seguramente ya tocabas piano, porque... Sí, yo empecé ya con el piano. Mi padre nos puso a todos con el piano. El violín apareció ahí. Y entonces, pues por casualidad, pues le dije, yo quiero probar este instrumento, a ver cómo suena. Sí. Qué bonito. Y bueno, pero la historia es que no termina ahí, digamos que empezaba ahí. ¿Y qué pasa con tus hijos? Pues mis hijos, pues dije, tienen que estudiar música. O sea, la música tiene que estar presente en la vida de mis hijos. Y así fue. Empezaron con el piano y con el violín, los 2 instrumentos. ¿Y ahora siguen tocando los 2? Sí, la mayor ya lo dejó porque continúa con el violín. Claro, está en un nivel muy, muy alto. Sí, está en tercero de profesional y ya requiere mayor tiempo para todo, para sus estudios, para dedicarle al instrumento, tanto al piano como al violín, pues necesita ahí horas, entonces... Y esta relación, ¿no? Conocemos nuestro triángulo Suzuki. ¿Cómo es ser? Porque en tu caso no fuiste, digamos, la típica niña Suzuki, pero por otro lado sí. Inconscientemente sí, porque escuchabas muchísima música, estabas en una atmósfera de pues no era el método Suzuki, pero se daban todas las condiciones y los elementos para formar a un niño desde pequeño. Es decir, claro. Yo escuchaba música. De hecho, me acuerdo que los dictados yo los adivinaba todas las notas y luego resulta que yo tengo oído absoluto, ¿no? Que no sé si es mejor el oído relativo que el absoluto, que hay gente que defiende unas teorías y otras, pero bueno, los 2 son buenos. Escuchaba música, el oído se desarrolla, mi padre nos llevaba a conciertos, mi padre formó un coro, yo he estado desde pequeña cantando en el coro. Y entonces la música ha sido parte de nuestra vida siempre. Y cuando tuviste hijos, ¿cómo hiciste para ser la profesora? ¿Son la profesora de tus hijos o no? ¿O casi? Sí. ¿Cómo fue en la ruta? Pues la ruta fue que a mí me encantan los niños pequeños. También lo he aprendido de mi padre. Mi padre daba clases en nenes pequeños y yo lo veía y me encantaba. Entonces, cuando fui madre, claro, dije, mi hija tiene que tocar el violín. Y ya empecé ahí a investigar la formación para niños pequeños.
Y así es como conocí la metodología Suzuki. Una vez que tuviste a tu hija, empezaste a acercarte a esta metodología, ¿te gustó? Sí, la conocía con otros compañeros, pero no estaba del todo metida y cuando empiezas a investigar, pues claro, cuando tienes un hijo, sobre todo el primero, es cuando quieres lo mejor para tu hijo, quieres el mejor biberón, quieres el mejor carricoche y como no, quieres que las mejores metodologías para su desarrollo. O sea que empezaste como mamá y profesora a la vez sin problema. Sí, de hecho yo en la escuela empecé a montarla cuando busqué amigos para que mi hija pudiera tocar el violín. Porque mi hija sola... clases grupales. Sí, mi hija sola no quería tocar el violín, decía que... Entonces eso es un rollo. Y decía, bueno, aquí falta algo. Falta lo que es el grupo, que es lo fundamental. O sea, lo fundamental de las clases, aparte que tienes que darle sus clases individuales para subir el nivel y ver el nivel de cada uno, pero el grupo es lo que hace que quieran venir luego a clase. Y Interacción, ¿no? Sí. Encontrar a los amigos, Sí. un lugar de apoyo bonito. ¿Y no tuviste en ningún momento estos típicos problemas, ¿no? De, ay, no, mi mamá, sí, no tiene... Que te ven como que no tienes autoridad porque eres la madre, sí, pero... sí. La primera vez que le puse el CD de Suzuki para escucharlo, mi hija empezaba a llorar, pero vamos, quítame esto. Y decía, uy, ¿qué está pasando aquí? Y sí, es difícil para ellos porque te ven como madre, no te ven como profesora. Pero bueno, se intenta y lo entienden. Y ahora soy la profesora y ahora soy tu madre. Sí. Y por otro lado hay otros problemas tipo celos. Celos cuando uno tiene un niño pequeño y por otro lado están tus alumnos chiquititos que Sí, vienen y te abrazan y te dicen, ay, maestro, te quiero, o cosas así. sí, ¿Qué sí. pasaba? Pues los celos siempre están, siempre quieren llamar tu atención. Yo siempre en las clases intento mi hija que sea una alumna más. No la voy a poner en primera fila porque sea mi hija, es una más. Pero claro, también es verdad que le quito a lo mejor importancia y la dejo para la última. Y entonces eso no es justo. Y ella me ha venido diciendo, claro, es que yo, no sé, pues cualquier papel, esto me lo sé y a mí no me has puesto en este lugar donde pones siempre... Y eso te hace pensar también y dices, tienes razón. Que le Pues, estabas exigiendo más que a otro alumno. claro, de repente, no sé, reparto premios y por lo que sea me ha faltado uno, la que se queda sin el premio es mi hija. Claro. Y le digo, mira, no te preocupes, que de todo se aprende y es verdad, tienes razón. Y siempre están los celos y ellos se dan cuenta, ¿no? Cuando un alumno toca más, pues es que yo también quiero tocar así. Y Es que los chicos son muy observadores y esos Sí. pequeños detalles lo tienen en cuenta. para ellos tener a la madre como profesora es difícil, es ¿Y difícil. tuvieron la suerte también de relacionarse con los abuelos, digamos, músicos? Sí, sí. ¿Y cómo funciona? De hecho, bueno, mi padre es el motor de todo. O sea, mi padre cuando estoy dándole clase a mi hija, viene y dice, no, esto así tiene que ser así. ¿Y lo acepta? Sí, sí, le respetan más que a mí. Porque es el abuelo, El abuelo. y tiene Con él, la autoridad familiar. con él no se quejan. Repite 10 veces este pasaje. Y lo repiten. Cuando le digo repite, no, repite, voy a repetir yo este pasaje. Y cuando le dice el yayo, que le llaman el yayo, sí, Qué bonito. tiene mucha autoridad. Y de hecho el piano lo llevan con él. Sí, siguen tocando el piano. Y yo, venga, el piano con el yayo y el violín conmigo. Porque si no yo también termino que no sabes por dónde. Como madre también es muy difícil gestionar el tiempo de... Sí, eso es un gran tema, ¿no? Que se escucha siempre los padres que a su vez son profesores de los hijos que dicen, tengo menos tiempo que con otros alumnos, porque no te da el tiempo para hacer ciertas actividades. Mi hija me ha dicho, yo quiero un hueco en la escuela. Yo no quiero las clases en casa. Porque en casa es diferente, ¿no? Pues aquí, con esto, con lo otro. Que se interrumpe. Vamos aquí al pasaje que sale mal. Y tiene razón. Cuando me la he llevado a la escuela es otro ambiente. Entonces, claro,
yo por horarios empiezo a las 3 de la tarde y termino a las 10 de la noche. Llego a casa, tomo algo rápido y me pongo con el pequeño, que es el que más me cuesta, y luego con ella. Pero claro, a las 11 de la noche, cuando ella se levanta a las 7 de la mañana, lleva pues el colegio, las extraescolares del inglés, el conservatorio, mis clases, demasiado lleva. O sea, luego cuando veo las notas del cole, 9 y 10, yo digo, Hay que felicitarla. Muy bien, María. ¿de dónde? ¿De dónde? Es el esfuerzo. Y yo le digo, eso es porque tocas el violín. Y se lo digo a todos mis alumnos, eso es la música. Estoy completamente segura. Y hay estudios que lo dicen, que los niños que empiezan desde pequeños empiezan a desarrollar el cerebro, las conexiones de una manera que en matemáticas, en los idiomas, es increíble. Y ahí están los resultados. Y de hecho algún día tengo que hacer un trabajo relacionando este tema. Sí. De cuántos años llevas estudiando música y luego los resultados en el colegio, ¿no? Académico, sí. Sí. Sí, realmente es algo que se puede comprobar, porque son chicos que en el colegio les va muy bien. Es que tienen una concentración diferente. Pero es que las mamás me dicen, no dedican muchas horas en casa estudiando. Ya en clase su cerebro ya está estudiando por la escucha. Claro. Están escuchando. No, una escucha activa, que aprenden. Sí, y de lo mismo escuchar que oír. Escuchar es que estás atento, estás analizando, y luego llegan a casa, se hacen sus esquemas, pum, y ya está. Pero además, no mi hija, sino mi hijo también, que le digo, si no te has puesto a estudiar. Digo, no creo que vayas a sacar buenas notas. Y sí, y ahí están los resultados. Y yo no me he puesto con ellos. Esa es mi satisfacción. Que yo no tengo tiempo para ponerme con ellos en las matemáticas, en inglés y en clases, porque aprovechan mucho el tiempo. Sí, estos son otros de los beneficios de la música, y no por venir de una familia de músicos, sino por el hecho de estudiar música. Porque crean un hábito. Saben que este es el tiempo y saben que tal día se examinan. Entonces tienen que tocar el violín, tienen que tocar el piano, tienen que ir a sus clases, tienen que ir a inglés, tienen que hacer deporte. Pues cuando estás en el colegio tienen que aprovechar al máximo el tiempo. Y luego en casa es un repaso. Aprenden a gestionar el tiempo de una manera más eficaz. Mucho. Y además es que todos mis alumnos, bueno, algunos pueden tener problemas porque cada uno es diferente. Sí. Y luego la madurez. Todos no maduran igual. Yo me di cuenta en mi grupo de alumnos, y me di cuenta cuando uno ha madurado antes, cuando otro está madurando. A nivel musical también lo notas. Todo. En general. Todo. Cuando salimos a los conciertos y hay una comida, sí, pues los ves que unos juegan de una manera y otros juegan de otra manera. O sea, unos se van a jugar a las cartas, están ahí haciendo juegos, otros se van al pilla-pilla. Entonces ves ahí la madurez de cada uno, ¿no? Pues unos están cantando y otros ya son más adolescentes, están ahí. Muy bonito lo que estás contando, porque estás hablando de juegos reales, juegos donde los niños están corriendo, están jugando a juegos de dados, están compartiendo, están teniendo conversaciones reales, y no son grupos en los que o sí tienen teléfonos móviles y redes sociales, pero cuando están... ¿Cómo gestionás ese tema de las redes sociales y los grupos cuando salen, cuando hacen conciertos? Pues, a ver... A la dependencia, ¿no? Me estaba refiriendo a ese tema. Móvil llevan pocos, y en redes sociales creo que no están todavía. Bueno, están con los TikTok y las adolescentes, las mayores y tal. Pero, a ver, ellas cuando están en los conciertos empiezan a grabarse. El otro día me pasaron un vídeo, pero súper gracioso. Nosotros, los papás, estábamos cenando después de un concierto y empieza una: yo soy violinista porque me encanta la música. Ser violinista significa tener que entrevistaron. Ser violinista. Sí, salían y yo digo, pero bueno, esto... Y muy bien. O sea que... Y luego, cuando los ves que están preparando... Ahora tengo 2 alumnos que van a concursar. Sí. Han hecho sus escalas, han trabajado, han calentado un poco, y me las veo jugando las cartas. Cuando tenía que dar una audición era... sudando las manos, están tan tranquilas ahí. Ellas 2.
van a competir juntas y están jugando a las cartas ahí al... no sé cómo se llama, no sé qué juego es. Es un juego de cartas de mesa. Sí, un juego de mesa, tan tranquilas, porque están disfrutando. Están disfrutando y eso también significa que están preparadas, que se sienten cómodas, que no es una presión. No, que ya saben, cuando tienen que salir a tocar, van y salen, tocan, se concentran y tocan. Pero cuando no están tocando, están disfrutando con... No tienen ese miedo escénico, ¿no? Si bien hay no. siempre unos nervios. De hecho, te puedo decir que una mamá en el concierto del mes pasado, yo siempre saco lo de más nivel a menos nivel por agilizar, ¿no?, la manera de salir. Y yo estoy tocando y de repente me las veo que vienen corriendo. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, se habrán perdido. Dice la madre, estaban bailando y las he tenido que llamar. Dije, ¿que os toca ya? Se habían olvidado que tenían que tocar. Sí. Y luego salen y están súper concentradas. Entran en el momento que tienen que entrar, los arcos. Mira, ellos están estudiando y ayudando una a la otra. O sea, los violines que escuchamos ahí de fondo son de las nenas estas violinistas que van a concursar. Y eso es el grupo. Y luego los conciertos. Los conciertos les ayuda a sacar al público todo lo que están haciendo. Y les encanta, se crecen con el público. Yo es una cosa que aprendo muchísimo con ellos. Esa, por ejemplo, es una gran diferencia entre el método Suzuki que te enseña a estar ante el público ya desde el primer concierto, ¿no? Sí. Y los métodos tradicionales. Sí, el método Suzuki, un elemento principal es que tienes que dar conciertos. Da igual, que sea el abuelo, que sea en casa, que sean los peluches de tu casa. Yo les pongo muñecos. Tienes que tocarle a los muñecos y te van a aplaudir y desde pequeñitos. Tengo un saco en la escuela así, de peluches. Y concierto es fundamental, tiene que estar ahí presente, siempre. Cuando no está el abuelo en casa, lo llaman por teléfono, hacen una videollamada y dan el concierto. Porque que una persona te escuche, ellos se sienten, es una satisfacción para ellos increíble. Claro, que te escuche atentamente, que esa persona se siente, disfrute, que no tenga teléfonos interrumpiendo, sino que tengamos el 100% esa atención, 100% atención hacia ese niño. Yo creo que eso es también lo bonito, ¿no?, que hay detrás de esa conexión. Sí. Que se sienten queridos, atendidos. No sienten la presión de, ay, me están juzgando. No, para nada. Yo soy así, yo toco así, esto es lo que he aprendido, lo comparto contigo. ¿Me equivoco? Pues me equivoco. Y sigo adelante. Y no pasa nada. Y no hay frustraciones, no hay... Bueno, tienen sus periodos de... Pues, claro, van madurando. Entonces, claro, cuando vienen cosas difíciles, pues a lo mejor se frustran, pero lo negocian muy bien. Porque conocen que la dificultad hay que trabajarla y que todo no es un camino de rosas. Pero luego tiene su premio, que es un concierto y te escuchan y te aplauden. Dijiste algo muy bonito, ¿no? Existe una frustración quizás mínima, pero saben que con trabajo eso se supera, que es algo que estamos escuchando cada vez más. Los niños de ahora se frustran, tienen ansiedad. ¿Por qué? Porque están esperando lo inmediato. Sí, la rapidez, ya, lo quiero ya. Y a través de la música aprenden a controlar. Sí, un pasaje no sale ya. Un pasaje no sale ya. Una alumna me decía, es que no me sale, estudia. Y la madre me decía, eres un poco dura. No, es la realidad. Es la realidad, o está desafinado. Claro. Yo no te puedo decir, ay, mira, el dedo está casi en su... No, o está o no está desafinado. Estás haciendo un cambio de posición, tienes que hacerlo como yo te he dicho. No te puedes saltar los pasos. Si te saltan los pasos es como hacer la comida. Si te saltan los pasos luego no te va a salir sabrosa, ¿no? Entonces esto es igual, no te puedes saltar los pasos. Y hay que decir la realidad. Con cariño, pero hay que decir la realidad. Es decir, mira, si lo trabajas así, vas a tener resultados. Si te saltan los pasos, es como el médico. Si te manda una pastilla y no te la tomas, pues no se te va a curar lo que tienes, ¿sabes? Y es así. Y entonces cuando algo no les sale, es que no me sale. Se frustran, es que te abandona. No, trabaja. Y luego trabajan y lo consiguen. Mira, me ha salido. Claro, te ha salido con trabajo. No sale nada sin trabajo. O sea,
no es gratis. Los pasajes salen porque tú le has dedicado tiempo, no hay más. Hay que escuchar las obras, hay que trabajarlas y luego aprenden a que todo lleva un proceso. Sí. Las obras no salen de hoy para mañana. Sí. Y además en tus grupos, por ejemplo, se ve esa cohesión, ¿no? Entre los niños que, además de todo lo musical, que ya lo dijiste muy, muy bien, esa disciplina en el buen sentido de entrar, saludar, los cambios de posiciones, esos perfectos, bonitos. Sí. Estudian los cambios de posiciones. Pues el día a día es que tengo que estar siempre corrigiendo, pero es que la formación instrumental es como un árbol, se va doblando y cuando se va doblando tienes que ponerle el palo para que vaya recto. No, por aquí, tienes que ir por aquí y ese es el camino y eso es lo bonito. Yo aprendo muchísimo con ellos, o sea, todos los días aprendo con ellos, es un trabajo que me encanta, porque nunca lo tienes todo como profesora y siempre tienes que decirles, esto tienes que cambiar posición. Ellos me dicen a veces, me negocian ya las digitaciones. Sí, y yo les digo, si sale bien y lo estás haciendo con todos los pasos, me parece perfecto, que uses un cuarto dedo o que cambies aquí. Si está dentro del estilo, del color que queremos, ¿vale? A mí así no me va a salir, pero si te sale a ti, pues oye, genial. Muy flexible, que como profe. Claro, porque tiene que ser como yo diga. Ellos también empiezan a pensar y tienen que pensar. O sea, yo no puedo decir como un manual de libro, vale, eso es así, ya está, te vas a tu casa. No, yo no quiero máquinas. Yo quiero que ellos también me digan, mira, he pensado que este cambio a mí me viene mejor. Buscar alternativas es parte del aprendizaje. Sí, es así. Y eso es lo bonito también, ¿no? Que ellos van pensando y se van formando como personas y como profesionales también. Que ese es el camino, que ellos también tengan su interpretación. Si no les gusta un color o les gusta un fraseo, no, es que yo el fraseo lo voy a terminar aquí. Sí que tenemos unas normas básicas establecidas, pero también hay libertad. Pero hay libertad, sí. Y a mí me encanta que me vengan y me digan, oye, que esto... O me hace una doble cuerda donde no es. Bueno. Y digo, pero eso es lo mejor. Digo, venga, vale, te lo compro. Y además de esto son tus alumnas, son muy coquetas, siempre vienen muy bonitas. Veo una diseñadora, además de música acá. Ahí soy un poco estricta, sí. La verdad es que me gusta siempre que esté todo igual y dentro que sean elegantes y sepan dónde están. Uh-huh. O sea, el respeto al escenario, lo que se dice, ¿no? No es lo mismo salir a tocar en un teatro, un auditorio, que una presentación de un libro que es más informal, más cómodo, más... ¿Y eso, por ejemplo, lo aprendiste también de tu papá? ¿Te venía de familia? Sí, cuando hacíamos los conciertos en el coro era un uniforme del coro, porque eso es un grupo. El grupo tiene que ser... ¿homogéneo? Sí, porque si no la atención se va... Mira, él se lleva de fusia. Y no, la atención tiene que estar en el tocar y en la posición. Y luego dentro de eso, pues cada uno con su estilo, ¿no? No llevamos un uniforme rígido, pero sí, llevo blanco y negro y zapatos y siempre existiendo. Sí. Y siempre me preguntan qué llevamos, negro, blanco, bueno, lo que hayamos decidido para... Claro, o las flores, ¿no? Como sí, bueno, el concierto... En relación a una... Esto me lo he buscado yo todo. No voy a implicar a las mamás. Lo hemos buscado mi marido y yo, que es una parte importante para que yo esté aquí. La familia tiene que... De apoyo, ¿no? Hombre, mucho. Porque cuando yo estoy organizando los conciertos, mi marido está organizando a los niños. Él no se sienta a verlos, no a disfrutar del concierto. Porque si no me los organiza, si no hay una persona detrás que controle cuando tiene que salir, que esté inquieto... Hay que saber delegar también y que esa persona claro, lo haga bien. Y yo no puedo decírselo, bueno, si las mamás conocen a los niños y tal, pero yo sé en qué hora tienen que entrar, porque llevamos un programa con los nombres, mi marido también es muy estricto en eso, tienen que estar bien puestos. O sea, lo fuiste entrenando durante los años. Bueno, él también es muy perfeccionista y gracias a eso hace que podamos hacer un equipo, ¿no? Hacemos un equipo entre los dos. Y bueno, también tengo la suerte que nuestro pianista es mi hermano.
Sí, le he engañado. Todo es familia. Le he engañado. Pero además le encanta. Eso es lo mejor. Sí, porque cuando viene, no viene solo a ensayar. Viene a darnos clase de música de cámara. Porque yo en mis clases, claro, no tenemos la suerte de tener un pianista para nosotros todas las semanas. Entonces hay una parte que cuando ya empiezas con la parte de piano, empiezas a trabajar ahí en conjunto, que no eres tú sola de solista, sino que hay un piano que te acompaña. Y ahí hay otra parte que hay que estudiar también. Y cuando vienen los conciertos y hacemos los ensayos, bueno, empezamos ahí a dar una clase de cámara y Porque normalmente las clases de grupo tocan con una base con piano, para explicar con audio. a la gente. Claro. ¿Cómo funciona la clase de grupal? Pues la clase de grupo tenemos una base de piano, pero en audio. O yo hago dúos y tal. O sea que siempre va a sonar igual, A ver, parte de piano. Pero No. cuando viene... no, porque el audio es una máquina. Claro, El audio es una máquina que no para. Si tú vas a hacer un retardando, pues, me refería a esa... es el retardando que ha grabado el pianista. Entonces no es lo que... A ver, es lo más próximo a lo que podemos hacer, ¿no? Pero no hay... Es decir, tú cuando montas una pieza, pones el carácter. Yo lo quiero así. Aquí voy a hacer el retardando porque es lo que te pide el cuerpo. Claro, pero eso recién lo pueden hacer cuando viene tu hermano y está tocando y ahí se produce la real música de cámara, que lo tienen que se siguen mutuamente. Claro, sí. Sí, nos seguimos y bueno, nos pasamos muy bien. Porque ya nos conocemos, hay un trabajo, hay un equipo y eso se nota. ¿Qué? Ellas están acostumbradas a mi hermano, se llama Santiago, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Todo se ha dicho. Y hay un trabajo. Mi padre también nos ha acompañado algunas veces en el órgano de la catedral o en piano. Nos ha compuesto obras, que fue la canción infantil, nos la compuso para la camerata, se la dedicó a las alumnas. Va pasando la melodía de un grupo a otro. Ah, sí. Entonces se van pasando la melodía. La otra canción, la música es de Joana Martín y las letras la he puesto yo. Porque para los niños pequeños, para que empiecen a tocar el violín, tienes que hacer un cuento. Yo soy mucho de cuentos. Tengo también, les doy clase a los bebés de iniciación musical temprana. ¿A partir de qué edad? De 0 a 3 años. Hay los más pequeños que me han venido, pues pueden tener 4 meses. 4 meses. Son un grupo que yo también estoy experimentando con ellos, ¿no? Porque empiezan con 4 meses y siguen con el violín. Y ya tengo una remesa, como digamos, ya tengo varias, ¿no? Yo llevo 10 años con la escuela. El semillero, ¿no? De musical. Sí. Y entonces ya tengo una remesa que empezaron de bebés y continúan con el violín. ¿Y ves cambios entre esos chicos y otros que tienen así? Sí, porque, por ejemplo, en el desarrollo del oído absoluto, los que empiezan con iniciación musical temprana, claro, empiezan cantando, haciendo ritmos. Sería la vía natural del ser humano, cantar. Sí, claro. Se nota a la hora de empezar con los dictados en el solfeo. Yo a los 6 años ya le empiezo a meter el solfeo, porque ellos tocan de memoria, porque lo escuchan todo. Y luego ya empezamos con el solfeo a los 6 años, pero no lo que tocan, porque lo que tocan es mucho más difícil. La lectura que ellos tocan es otro nivel, eso no lo pueden solfear con 6 años. Entonces empezamos de las notas básicas. No podrían transcribir todo lo que tocan. ¿Qué va? De hecho, cuando profesores de conservatorio los ven, métete a mi orquesta. Yo digo, no pueden leer partituras todavía. Pero si están tocando la folía, da igual. Pero no pueden leer. No lo entiendo. Entonces, es como la lengua materna. Tú empiezas a escuchar y luego ya empiezas a comprender los símbolos. Son grafías y el cerebro luego va uniendo. Y entonces empiezan con el solfeo. Con 6 años empieza por la base. Y poco a poco es increíble como luego llegan a solfear y a leer. Sí. Es súper increíble, ¿no? El desarrollo desde bebés, el transcurso que hacen, el desarrollo
cognitivo de estos niños. Sí. Muy bonito. Muy interesante y, bueno, los beneficios que aporta la música desde pequeños. A mí cuando me dicen, quiero apuntar a mi hija con 3 años, pero es muy pequeña, ¿no? Digo, vas tarde, porque tienes que empezar en iniciación, cantando. Luego se nota mucho a la hora de hacer las danzas, o sea, simplemente hacer un ritmo y estar con el Mirar el pulso. Claro, pero estamos doblando el pulso. Ya el cerebro ya está haciendo aquí un pulso y el pie hace 2, o al revés. Pues niños que me han llegado, lo que me preguntabas antes que me he ido, niños que me han llegado pues con 6 años a tocar el instrumento, no cogen los dictados como... No pueden mantener el pulso. O no pueden cantar una canción y andar. O sea, cuando la, do, mi, la, y andar, no saben hacer. Yo tenía un niño que me hacía la, do, mi, y yo decía, ¿en serio? ¿En serio? Claro, luego te puedes analizar. Claro, es que este niño no... Es lo normal en un transcurso sin impulsos musicales, ¿no? Sí. Claro, lo vas aprendiendo, ¿no? Porque dices, claro, es que ellos han empezado con... Más tarde. Y los otros niños no, han empezado antes. Entonces todo eso se nota. Y cuando uno ya... Porque no es lo mismo que te lo cuenten, porque esto no es nuevo, eso no lo estoy diciendo yo, no me lo he inventado yo, sino que ya hay, hay estudios pedagógicos que lo demuestran. Pero cuando tú lo estás viendo con tus alumnos, dices, ¡wow! Es verdad. Sí. Que se puede comprobar la teoría. Sí, es verdad. Y lo compruebas y dices, ahora sí que lo puedo... Porque... Ahora lo puedo decir que lo he vivido yo y que es así. Sí. Es verdad. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por esta entrevista, por contarnos tu historia de 4 generaciones de músicos, porque son ya 4. Y seguramente vamos para más, porque yo acá veo mucho futuro, muchísimo futuro. Y por tus conciertos, como habías dicho, en la cocina, sabrosos. Esos conciertos sabrosos, bonitos, que entran por todos los sentidos. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar mi experiencia, porque bueno, también es muy agradable que poder compartirlo con todos vosotros. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos vemos. Fantastico, siamo arrivati già alla fine di questo appuntamento. È stato un appuntamento Sensazionale. unico, veramente. E se volete scriverci, scrivete. L'indirizzo email è redazione@aperisabato.com. Abbonatevi al nostro canale, cliccate sulla campanellina e mettete un mi piace, lasciate un commento anche. E abbiamo tanti follower qui dalla Spagna, lo sai? Abbiamo vinto tanti follower. Ma perché? Anche dalla Inghilterra. Perché siamo sottotitolati in 7 lingue. Esatto, quindi tutti possono seguirci. Anche se non capiranno magari che cosa diciamo al momento, però i sottotitoli aiutano tantissimo. Altrimenti siamo anche sui social. Sì, Quali social certo. siamo? Su tutti i social. Prossimamente abbiamo anche in mente un evento live ad Amburgo il 5 maggio, segnatelo per gli amici di Amburgo che volessero venire a trovarci con musica dal vivo, tante sorprese. Non dire niente. No, non dico niente, vabbè, non dico niente. E quindi non rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Buona per il sabato a te.